Hola, hola, muy buenos días, tardes o noches, no sé a qué horas escuchen este programa, pero lo pidieron, lo obtienen, me traje de vuelta a Carlos Pacheco. Él es el licenciado en enfermería, especialista en salud mental, y sí, espero que se acuerden muy bien de él. Él fue nuestro especialista en este especial de depresión postparto y psicosis postparto, por lo tal me dio la tarea de traerlo otra vez. ¿Y qué creen? Vamos a tocar un tema súper emocionante y en el que me he dado cuenta que estamos bien mal, pero bien mal y me incluyo, que es identificación de emociones. Porque no es lo mismo una emoción que un sentimiento, no es lo mismo sentirte digno o qué es la dignidad o qué es la depresión, qué es la tristeza y todas estas diferencias las vamos a ver a continuación. Entonces, hola Carlos, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes, buenos días, noches. Un gusto estar en el programa de vuelta. La verdad es que yo soy partidario de pues toda la parte que nos lleva a conocer más sobre nuestra salud mental, sobre nuestra conducta. Entonces, pues, híjole, para mí es un privilegio y un honor que me inviten a aquí al podcast. Entonces, pues yo contentísimo de estar de regreso y las veces que quieran, con todo gusto. Así nos pasó con nuestro amigo Almir. Vino Mm. de entrevistado, habló que tiene un podcast de salud emocional y todo. Y de Súper. repente ya le vamos a abrir su sección aquí mismo en su podcast. Ay, pues a ver cuándo abren la mía. Con mucho gusto. Yo muy feliz porque pues yo creo que son temas que se necesita saber, se necesitan entender, pero Claro. pues a lo mejor no hay tanta información como quisiéramos o si la hay, a lo mejor no es tan fácil de entenderla. Entonces, pues yo creo que lo ideal sería hacerle un especial a cada emoción. Pero por el Sí, momento vámonos como a grandes rasgos y luego qué te parece si vamos de poco en poco en otros episodios. claro que sí, con todo gusto. Muy bien, entonces yo sé que esta pregunta es un poco complicada, pero ¿qué son las emociones? Muy bien. Bueno, pues mira, fíjate que las emociones mm, son reacciones o respuestas innatas, ¿no? Es decir, vienen de nacimiento y son incontrolables. No podemos nosotros resistirnos a experimentar una emoción. Las emociones se presentan ante un estímulo determinado, ¿no? Es decir, tú escuchas algo, ves algo, sientes algo, ¿no? Y esto va dado por toda tu neurofisiología, ¿no? Es decir, nosotros estamos en contacto con el ambiente y cualquier cambio en el ambiente, por mínimo que sea, va a generar o va a desencadenar una respuesta. Bueno, pues las emociones son esas respuestas, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando nosotros andamos desvelados y vemos, por ejemplo, la luz del sol intensa, ¿no? O los reflejos de la luz que pueden llegar a ser intensos, pueden llegar a ser molestos. Y, por ejemplo, una de las emociones que se pueden desprender en ese momento, que se pueden presentar, pues vendría a ser la irritabilidad, el rechazo o el enojo, porque es algo que me está molestando en ese momento en el que yo estoy desvelado, por poner un ejemplo. Entonces, son reacciones, son respuestas inmediatas, innatas, y que no podemos controlar, no de manera consciente, hasta que las hacemos conscientes. Esa será la definición general de emoción o de emociones. Y por ejemplo, ¿qué es un sentimiento? Ah, muy bien, mira, aquí es una pregunta muy buena. La diferencia entre emoción y sentimiento tiene que ver con el tiempo en el que se presenta y la asociación que hacemos de ello en nuestro cerebro. Mientras que las emociones, como acabamos de mencionar, son reacciones inmediatas, incontrolables. Y también una de las características de las emociones es que, o la emoción, es que son pasajeras. Una emoción no suele durar tanto tiempo, más allá en promedio unos 20 minutos aproximadamente, ¿no? Más o menos. Este, en cambio, los sentimientos perduran en el tiempo
y un sentimiento es una emoción que se ha asociado a una experiencia o a un conocimiento previo. Y entonces eso hace que perdure en el tiempo. Están asociadas al aprendizaje. Entonces los sentimientos, por ejemplo, tenemos el amor y el enamoramiento. El amor, por ejemplo, es la emoción que tú puedes sentir hacia otra persona. Pero el estar enamorado es un sentimiento que va a perdurar en el tiempo y que está asociado a esa emoción de amor, de alegría que te hace sentir, en este caso el estímulo es la persona, y que tú vas aprendiendo que te hace bien o lo vas asociando a experiencias agradables, ¿no? O sea, por ejemplo, yo la paso bien con esta persona, me siento conectado con esta persona, siento que me comprende, ¿no? Incluso, por ejemplo, pues las experiencias que van asociando y que van haciendo que se vaya intensificando la emoción, el amor y el enamoramiento, ¿no? Por ejemplo, el contacto íntimo, los contactos sexuales, pues son experiencias agradables para el cuerpo, para la persona, y que eso se va asociando en nuestro cerebro, ¿no? Esta persona me hace sentir bien, esta persona me hace sentir cosquillas, etcétera. Entonces, de ahí la diferencia entre una emoción y un sentimiento. Muy bien. Esta pregunta que voy a hacer, yo sé que va a ser un poco larga, pero creo que es como muy necesario para que en un futuro se abrimos la saga de las emociones. Claro. Pues vamos viendo, ¿no? Y también para que el público pueda decir, ¿sabes qué? Yo no entiendo bien esto, y bueno, pues bueno. Entonces, ¿qué sería? ¿Cuáles serían las emociones básicas y sus funciones? Porque sé que tenemos muchas, pero debe de haber algunas básicas, ¿no? Así es. Mira, hay muchísimas clasificaciones de emociones. Sin embargo, vamos a mencionar las más generales y las más básicas, ¿no? Tendríamos cinco emociones que son las básicas. Vienen a ser la alegría o la felicidad, el enojo o la ira, la sorpresa, la tristeza y el miedo. Estas serían las emociones básicas. La combinación de estas emociones va a darnos como resultado emociones secundarias. Y a su vez, cuando se combinan estas, nos dan todavía unas emociones terciarias. Pero para no meternos en camisa de 11 varas, vamos a hablar, yo creo que básicamente, de estas primarias que acabamos de mencionar, ¿no? Alegría, enojo, sorpresa, Funcionan tristeza y igual que miedo. un círculo cromático. Sí, así es, exactamente. Ándale, mira, eso suena emocionante. ¿De ahí que asocian las emociones con un color? Sí, se pueden asociar con colores, pero más que con colores, tienen una función y una razón de ser, ¿no? O sea, por ejemplo, el enojo suele aparecer cuando algo nos parece injusto y cuando una situación, un hecho, nos parece contrario a nuestra forma de pensar, a nuestra filosofía, a nuestros valores, ¿no? Entonces, es algo que me molesta, algo que me parece injusto, y dependiendo del matiz de la emoción, puede ser que sea algo leve, ¿no? Algo mínimo, a algo que sea muy grande, ¿no? O algo que sea muy intenso, ¿no? Ese sería el matiz de la emoción. De tal modo, por ejemplo, el enojo, vemos que lo más ligero, ¿no? Lo más sencillo es sentirnos enojados, sentirnos molestos. Pero, por ejemplo, cuando hablamos de que nos sentimos muy enojados o muy molestos, estaríamos hablando de la ira, como ese matiz más elevado o más intenso de esta emoción. Y entonces, cuando estamos llenos de ira, podemos llegar a reaccionar de forma inconsciente, y esta emoción, al ser algo que nos parece injusto, que nos parece contrario, tratamos de imponernos o llegamos incluso pues a lastimar con las acciones derivadas de la experiencia emocional. Esto es algo muy importante aquí. Quisiera hacer como este paréntesis. Las emociones decíamos que son reacciones, que son respuestas, pero la misma emoción va a condicionar un comportamiento o una conducta en la persona. Entonces, voy a
aterrizar esta vía que estoy mencionando, ¿no? Ujú. Viene un estímulo que viene del medio, como dije, ¿no? De nuestro medio de contacto, nuestro medio ambiente. Viene un estímulo, genera una emoción. La emoción se relaciona fuertemente con pensamientos, ¿no? Es decir, yo tengo una asociación. La emoción se siente y yo les decía, es algo incontrolable, es algo inevitable. Por un lado, genera pensamientos, ¿no? En la persona y se van asociando esos pensamientos. Por otro lado, genera reacciones fisiológicas, es decir, de nuestro cuerpo, que también son incontrolables porque están asociadas a nuestro sistema. Y esto va a generar una respuesta inmediata o una conducta. Entonces, por ejemplo, la respuesta fisiológica que se origina con el enojo. Bueno, ¿qué pasa cuando nos sentimos enojados? Algunas personas, por ejemplo, dicen, es que yo siento cómo me sube la temperatura, ¿no? Cómo me pongo así caliente. No sé si han visto, seguramente, pues la película famosísima de las emociones, y Sí. que este personaje, justamente que representa el enojo, la ira, Le explota, explota ¿no? O la sea, cabeza. exacto, o sea, sube el color, sube el tono y así nos vamos sintiendo. Ah, bueno, pues en nuestro cuerpo ocurre algo muy similar, porque fisiológicamente hay una respuesta. ¿Qué pasa? Hay una vasodilatación o una vasoconstricción, es decir, se abre o se cierra, dependiendo de la respuesta, nuestros vasos sanguíneos. Y entonces eso hace que llegue más sangre a nuestros tejidos, por ejemplo, en nuestra cara, en nuestro rostro, y entonces eso hace, al llegar como ese shot de sangre, nos hace sentir que nos calienta la cara, ¿no? Que nos hierve la cabeza. Una cualidad de la ira viene a ser que el enojo, la ira, bloquean nuestra corteza prefrontal. Es decir, esta zona de nuestro cerebro, que es básicamente nuestra frente, se bloquea y ahí, fíjate que en esa zona de nuestro cerebro se lleva a cabo la toma de decisiones. Entonces, cuando hay enojo, y ese enojo es muy intenso, se bloquea por completo O sea nuestra que la capacidad de excusa de es juicio. que estaba enojado, ¿sí es válido? Haz de cuenta que es justo, a veces se llegan a tomar decisiones o se llevan a cabo acciones, digamos que fuera de control, ¿no? Porque la emoción te nubla por completo y entonces haces o dices cosas que en ocasiones nos arrepentimos de ello porque literalmente lo hacemos sin pensar. ¿Pero por qué? Porque la emoción nos invade, porque la respuesta fisiológica es tal que nos ha llevado a tener esa reacción. Entonces, están asociadas las emociones, ¿no? A respuestas fisiológicas. Ahora, otra cualidad de las emociones es que, desde decía yo, son innatas, son incontrolables. Los músculos de la cara, nuestro rostro, tiene la capacidad para representar más de 100 emociones diferentes. Entonces, por ejemplo, cuando tú estás interactuando con otra persona y a lo mejor dices algo, y tú notas cómo esa persona, a lo mejor, por ejemplo, no le parece adecuado lo que acabas de decir o lo que acabas de hacer, ¿no? Lo desaprueba, le genera rechazo, o cuando estás contando, por ejemplo, una experiencia, una historia tuya o de alguien más, una experiencia a lo mejor triste, negativa, desgarradora, pues, ¿qué pasa? La otra persona también va poniendo cara de asombro o va poniendo cara de angustia por lo que se le está contando. Y son reacciones que no podemos controlar. Por ejemplo, cuando estamos escuchando una historia de terror, ¿no? Una historia de miedo, que llega a suceder, pues bueno, también inconscientemente no nos podemos ver, pero seguramente nuestro rostro, si alguien más nos viera y nos podría llegar a decir, se ve tu rostro de miedo. Sí, porque lo que estoy escuchando, la historia que me están contando, es de terror y por supuesto que estoy experimentando miedo, ¿no? Entonces, también las emociones son súper expresivas, ¿no? En nuestro rostro se ve y no lo podemos evitar. Esa es otra de las características y que tiene que ver, por supuesto, con esta respuesta fisiológica de la que hablo.
Por ejemplo, la alegría, ¿no? O la sorpresa, el amor. Cuando conoces a alguien que te atrae, que te gusta, que te hace sentir alegre, pues normalmente decimos, siento mariposas en el estómago, ¿no? Porque me emociona. Ah, bueno, ¿qué es lo que sucede? Hay toda una vía fisiológica donde se está liberando un conjunto de neurotransmisores en nuestro cerebro, en nuestro estómago y de otras hormonas que justamente son las responsables de que nosotros estemos experimentando esa sensación de cosquilleo o de mariposas en la panza, ¿no? Decimos en el estómago. También, por ejemplo, las emociones de forma muy inmediata determinan los movimientos musculares, ¿no? Entonces, alguien me da una noticia buena y yo no puedo evitar sonreír ante esa noticia, ¿no? Es decir, la emoción hizo que se liberaran esas sustancias necesarias para que en mi rostro se formara una sonrisa de alegría, ¿no? O cuando está algo triste, lo contrario, ¿no? Se desencadena todas las sustancias bioquímicas que se necesitan para mover los músculos y poner una carita, por ejemplo, de tristeza. ¿Cómo ves todo esto que te comento, Lucy? Pues yo sabía que las emociones a veces me dominaban, pero no creí que tanto, mano. Sí, así es. Y mira, fíjate, entonces hay toda una parte, todo un lado fisiológico que acabamos de mencionar. Sin embargo, las emociones son más complejas, ¿no? Van más allá de una respuesta fisiológica. Fíjate que las emociones también están asociadas a experiencias subjetivas, ¿no? O a nuestros antecedentes históricos o de vida. Y esto nos lleva a lo que se denomina interpretación individual o significado de la emoción. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, yo asocio, como había mencionado anteriormente, hay una asociación de conocimiento, de aprendizaje. Entonces hay una emoción muy importante también, que es el rechazo, la aversión o el asco. Entonces, cuando yo he experimentado, he tenido contacto con un estímulo que para mí resulta ser desagradable, lo más probable es que yo haga esta asociación a nivel mental, es decir, este aprendizaje de que eso no está bien, ¿no? Que eso es desagradable o es incómodo para mí. Entonces, trato a toda costa de evitar exponerme a ese estímulo. Por ejemplo, olores desagradables, ¿no? O sabores desagradables, ¿no? Es muy común, por ejemplo, lo podemos ver con los niños, con los bebés, cuando empiezan a probar los primeros platillos y tú le vas dando de comer al niño, al bebé, entonces va a haber sabores que le agraden mucho y que le gusten y que va a continuar, ¿no? Y que los va a comer con gusto. Pero también habrá sabores que al niño, que al bebé no le agraden, ¿no? Que le resulten desagradables. Entonces, pues bueno, ahí viene a darse, ¿no? O se nota en ese pequeñito cómo hace los gestos. Por ejemplo, cuando le das una papilla de alguna fruta, alguna verdura que no le gusta al niño, pues viene el rechazo, ¿no? ¿Y qué pasa? Cuando tú intentas posteriormente ofrecer el mismo alimento al bebé, ya el bebé sabe, desde que ya viene el olor, ¿no? Lo percibe, esto no me gusta, y entonces el bebé se voltea, ¿no? Evita que le llegue la cucharita y a veces estamos así de, va el avión, con la porción del alimento que estamos ofreciendo y ya el bebé pues mejor se voltea, ¿no? Porque ya experimentó que ese sabor no le gusta, que le resulta desagradable y entonces lo va a evitar a toda costa. Entonces se van asociando, ¿no? Porque yo ya, conforme va creciendo el ser humano, pues va asociando qué estímulos me generan emociones agradables y qué estímulos me van a generar emociones desagradables, ¿no? Hay otro componente muy importante de las emociones, es la reacción externa, ¿no? Extrínseca o la respuesta ante ese estímulo. Y es parte de lo que mencionaba también. Va a haber, viene el estímulo, desencadena una emoción y un pensamiento. Y en su conjunto van a determinar una conducta evidente. Entonces,
retomando el ejemplo del bebé o del niño que está experimentando con sabores nuevos. Le das de comer algo, le das a probar algo y el bebé, si le gustó, va a seguir aceptándolo y en eventos posteriores, con gusto lo va a aceptar y lo va a disfrutar. Pero cuando es algo que no le agrada, que no le gusta, pues el bebé va a evitar a toda costa, ¿no? Y por esto son estos bebés que, aunque tú le pongas la cuchara enfrente para que lo coma, el bebé hace un lado la carita o hace al otro lado la carita, o incluso si se le insiste, pues el bebé se va a irritar y eventualmente pues puede caer en llanto, ¿no? Pero es justamente esta reacción o esta conducta extrínseca o a nivel externo que nosotros vemos, pero que viene producido, que viene seguido de una emoción y de una asociación del pensamiento que si es bueno o es malo, o es agradable o desagradable. ¿Cómo ves? Pues que yo digo que los bebés muerden cuando le insistes mucho. También, ¿no? Sí, también pasa. Y Fíjate que bueno, esto tuvimos puede... un especial de terror y en él hablábamos de que el miedo era una emoción para la supervivencia. Sí. Entonces, ahí fue cuando empezamos sin querer a tocar el tema de la función de las emociones, ¿no? Okay. Entonces, ¿qué funciones podrán tener estas emociones primarias? Claro, mira. Por ejemplo, el enojo, decíamos, la función que tiene, al ser una respuesta ante la injusticia o a la contrariedad, el enojo nos hace alejarnos de esa situación que va contrario a lo que nosotros buscamos o con lo que nosotros estamos de acuerdo, ¿no? Porque nos parece injusto, nos hace alejarnos. Por ejemplo, la sorpresa, que fíjate que la sorpresa es una emoción básica y es una emoción ambigua, ¿no? Es decir, no es una emoción ni negativa ni positiva. En realidad es una emoción neutra, ¿no? Esta se presenta ante lo inesperado. ¿Y qué nos hace? ¿Cuál es el objetivo o la finalidad de la sorpresa? Prestar atención en ese momento a lo que está pasando o a lo que está sucediendo, ¿no? Al estímulo. Entonces, a lo mejor yo estaba distraído, ¿no? O estaba haciendo otra cosa, viene un estímulo, me genera sorpresa y toda mi atención se dirige a ese momento, a esa situación, a esa persona, por ejemplo, ¿no? Entonces, nos hace retomar la atención, la sorpresa. La tristeza, por ejemplo, aparece cuando hay insatisfacción, cuando hay una desilusión, ante una pérdida, por ejemplo. Y la tristeza, una de las funciones, tiene que ver también con el poder dar un significado a esa situación y nos ayuda a procesar lo que está sucediendo, ¿no? Por ejemplo, aquí la tristeza la podemos nosotros asociar con una conducta bien evidente y que nosotros casi todos conocemos, ¿no? Que es el llanto, por ejemplo, ¿no? Nos sentimos tristes y nos dan ganas de llorar. Ah, bueno, pues la emoción precede justamente a esa conducta de llanto y que me va a permitir a mí hacer este ejercicio de catarsis, de liberación, de poder también procesar lo que está sucediendo. Fíjate que hay algo muy curioso dentro de todo esto de las emociones. Y hay un dicho que dice, lo que la boca no habla, el cuerpo lo expresa. Lo que nos produce tristeza, a veces es difícil verbalizarlo, porque tiene que ver con el fracaso, con la desilusión, con la insatisfacción. Pero justo para no quedarnos así como trabados, ¿no?, con la emoción, viene el llanto. Y entonces eso nos permite desahogarnos, ¿no? Las lágrimas nos permiten limpiarnos desde adentro de lo que nos acaba de hacer sentir de esa forma, tristes, desilusionados, ¿no? Entonces, esa sería una de las funciones justamente. El miedo, por ejemplo, como lo acabas de mencionar, aparece cuando nos sentimos en peligro, ya sea un peligro real o imaginario. Y entonces, este miedo nos tiene una función justo de hacernos huir, de evitar esa situación a toda costa o de luchar contra eso. Aquí, por ejemplo, algo bien curioso con el miedo. Nosotros experimentamos miedo muchas veces a lo largo de nuestra vida.
Pero ¿qué llega a pasar con el miedo? El miedo precede a la ansiedad. Y todas las situaciones de ansiedad son miedos que a veces no están bien canalizados o que nos han generado un trauma. Por ejemplo, cuando yo experimento un evento crítico o difícil, por ejemplo, un asalto, pues yo siento miedo en ese momento, ¿no? Y a lo mejor si yo iba por una calle, que de repente vas hacia casa, vas caminando, bajaste del transporte público, vas de noche y está medio oscurilla la calle, tú vas caminando y de repente desaparece alguien, ¿no? Te asalta y bueno, en el mejor de los casos, pues se llevó dinero, ¿no? Algo que, digamos, pues va y viene, ¿no? Que, bueno, cada quien le da el valor, ¿no? A las cosas, a sus pertenencias. Pero digamos que en el mejor de los casos, pues bueno, no te hizo daño. Pero fíjate que hay secuelas justamente psicoemocionales, ¿no? Entonces, la próxima vez que tú pases por esa calle o que tengas que pasar por esa calle, probablemente tú no sentías miedo, pero ahora viene el miedo. Y vas así, como con temor, cuidándote, ¿no? Así hiperalerta, aparte, es decir, cualquier sonidito te hace voltear, ¿no? O sientes que caminan, que te van siguiendo y volteas constantemente, ¿no? Quieres que ese trayecto acabe rápido, acabe lo más pronto posible, ¿no? ¿Por qué? Porque estás sintiendo miedo y quieres evitar o quieres huir de esa situación. Pero ¿en qué momento, por ejemplo, se transforma ya en una situación un poquito más comprometedora, más desgastante, que sería la ansiedad? Bueno, sucede que cuando yo no controlo la emoción o cuando no he tenido o no he gestionado adecuadamente esa emoción, es muy probable que esté asociado a algo que denominamos estrés postraumático. Entonces, cuando me acabo de exponer o acabo de tener esa situación que me generó esta emoción de miedo, es decir, me asaltaron, y yo no tuve la forma de manejarlo, de gestionarlo, de procesarlo, es decir, me asaltaron, me fui a mi casa obviamente, terminé mi recorrido, llegué a mi casa, llegué muy triste, llegué frustrado, llegué desilusionado, llegué enojado. Es una mezcla de emociones que se van sintiendo. Ahora decíamos en un principio, las emociones son reacciones que no podemos controlar, pero que aparte llevan un componente fisiológico, ¿no? Es decir, todas esas emociones, algo pasa en mi bioquímica, por dentro de mi cuerpo, ¿no? Y entonces, toda esa química, todas esas sustancias, que podemos mencionar varias, ¿no? Una de ellas, por ejemplo, la adrenalina, ¿no? Y otros neurotransmisores y otras hormonas, van a estar ahí en mi cuerpo, en mi sangre, dando vueltas. Yo necesito tener una forma, que será lo más sano, de poder liberar toda esa energía que se va acumulando en mi cuerpo. Cuando no lo hago, eso se queda dentro de mí, ¿no? Y entonces de alguna o de otra forma se procesa. A veces va hacia la forma, digamos que hacia afuera, es decir, lo externalizamos, lo exteriorizamos, pero a veces se queda dentro. Cuando sucede esto y que no lo puedo gestionar, puede irse gestionando, puede irse dando poco a poco un trastorno por estrés postraumático, ¿no? Y entonces, en la próxima ocasión, por mínimo que sea el estímulo, yo puedo llegar a desencadenar la emoción de una forma a veces extremada, ¿no? Y si hablamos, por ejemplo, de emociones negativas como el miedo o el enojo, pues bueno, van a ser emociones que sean intensas y que pueden llegar a ser muy incómodas. Entonces, esto nos estaría poniendo en la antesala, por ejemplo, de la ansiedad o de un trastorno por ansiedad. Y que al rato, por mínimo, incluso, repito, ¿no? Que sea el estímulo, yo voy a desencadenar la emoción de una forma muy intensa. Pero ¿qué pasó? Que en su momento yo no procesé lo que había vivido, ¿no? Y aquí fíjate que es bien importante, por ejemplo, los primeros auxilios psicoemocionales, ¿no? De aquella persona que te auxilia, ¿no? Que te ayuda a gestionar. Entonces tú llegas a tu casa y en el mejor de los casos, pues bueno, alguien te recibe, alguien te está esperando y con esta persona tienes la oportunidad
de desahogarte, de expresar lo que pasó, de que esta persona te haga sentir acompañada, te haga sentir comprendido, comprendida, y que te escuche, ¿no? Que te acompañe, que te haga sentir que no estás solo. Y entonces eso ayuda a procesar lo que acaba de pasar, a procesar la emoción, ¿no? Y se transforman las emociones, ¿no? Decíamos que las emociones son pasajeras, no deberían durar más de 20 minutos, pero cuando le vivimos las emociones intensamente y por un largo periodo de tiempo, algo está pasando, ¿no? Porque eso eventualmente puede llegar a formar sentimientos negativos, ¿no? Como alguien que ha estado constantemente, por ejemplo, experimentando o expuesto a emociones negativas, como el enojo, la tristeza, y que a la larga, pues han sido tantas que claro que me deprimo, ¿no? Y viene un trastorno depresivo. O quien ha estado expuesto a situaciones de enojo, Oye, de aquí injusticia. podríamos insertar otra pregunta. ¿Nos podemos hacer Claro, adictos a una emoción? sí, fíjate que sí. Cuando justo dentro de todo esto que estamos mencionando, las emociones no se procesan adecuadamente, decíamos que las emociones se vinculan a conocimientos o experiencias previas. Hay personas que se hacen adictas a la emoción, pero no como tal a la emoción, sino a lo que nos hace sentir la emoción. Entonces, como hay toda una descarga también, decíamos a nivel fisiológico, ¿no? De neurotransmisores, de hormonas, que son sustancias químicas, pues bueno, a veces eso nos hace sentir bien o mal. Son como drogas finalmente, ¿no? Entonces, cuando tú tienes un estímulo, pues bueno, lo que te hace sentir ese estímulo puede resultar altamente adictivo. Y hay veces que también nos enfermamos a nivel emocional. Y pareciera ser una confusión de emociones, pero no es que estés confundido, sino más bien que tus experiencias y tus conocimientos se han asociado de tal forma que ahora a ti el sentirte a lo mejor triste con frecuencia es lo que te gusta, ¿no? Y ahí, pues bueno, vamos a requerir que se eche un poquito de la mano de algunas terapias psicológicas que nos ayuden a romper esas asociaciones. No tanto como a romperlas, ¿sabes? Sino a lo que se llama dentro del área de la salud mental, que es la resignificación del estímulo para quitarle esa connotación o esa asociación con esa emoción. Entonces sí nos podemos hacer adictos a ciertas emociones. Bueno, es que se hace mucho el comentario de que ya tu estado quo estar deprimido, ya te gusta estar deprimido, entonces ya llega un punto que dices, ¿de verdad puedo serme adicto a la tristeza? ¿Me puedo hacer adicta a la euforia? O sea, entonces sí. Fíjate que a veces no es tanto que nos guste, sino como te decía, como surgen de asociaciones de nuestro cerebro, nuestra mente, del pensamiento, de las experiencias. Esas asociaciones suelen ser inconscientes, entonces no es que me guste, sino que la experiencia o el camino me ha llevado hasta ese punto. Algo, por ejemplo, que llega a pasar con las mujeres, especial o particularmente con las mujeres embarazadas, y que se ha visto un poco, es que hay chicas que les gusta embarazarse, ¿no? Y que se embarazan una y se embarazan otra vez, ¿no? A veces no pasa ni mucho tiempo y otra vez o ya están buscando el embarazo o ya están embarazadas, ¿no? Y es que fíjate que todo lo que gira en torno al embarazo suele ser muy placentero para algunas mujeres, ¿no? Porque hay toda una bioquímica que se desencadena en el cuerpo y te hace sentir bien. Además de que, bueno, cuando hay un embarazo, y cuando es un embarazo esperado, y cuando es un embarazo anhelado, pues bueno, hay una sensación de alegría, todo el mundo te felicita, te preguntan, te apapachan, entonces te hacen sentir bien, ¿no? Y estas chicas, pues a veces se hacen como un poquito adictas a esta conducta, porque buscan esa emoción. Pero para que haya esta adicción a la emoción es porque hay un vacío de otras emociones, ¿no? Hay una falta de equilibrio entre una emoción y otra, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay chicas que
justo buscan como el embarazo, porque cuando no están en ese estado, se sienten tristes, se sienten desoladas, se sienten vacías, ¿no? Entonces buscan esa parte porque emocionalmente les llena. Y bueno, así puede suceder. Hay otras situaciones que también tienen que ver pues con el estado de la salud mental, algunos trastornos, ¿no? Trastornos de la personalidad, en donde las emociones se vuelven adictivas porque la conducta que yo tomo desencadena esa sensación, ¿no? Por ejemplo, personas que padecen trastorno límite de la personalidad, cuando están en un momento de desequilibrio, y que están en momentos de vulnerabilidad, suelen emprender acciones o conductas que resultan altamente descargantes para ellos, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay quienes en un momento o en un arranque, ¿no? En esa vulnerabilidad, en ese desequilibrio, llegan a tener conductas poco favorecedoras para ellos, pero que en ese momento se siente tan intensa la emoción que puede ser muy placentero, ¿no? Y les decía también hace un momento, las emociones cuando llegan a ser muy intensas nublan tu capacidad de juicio, ¿no? Esta corteza prefrontal que yo hablaba hace un momento, y entonces hago las cosas de forma inconsciente, ¿no? Por ejemplo, en trastornos límite de la personalidad se llegan a tomar decisiones a veces arrebatadas. Por ejemplo, tomar, ¿no? A lo mejor a mí me gusta tomar y yo disfruto de tomar, ¿no? Tomar bebidas alcohólicas, pero en un momento de arrebato, en un momento de vulnerabilidad, desequilibrio, tomo hasta llegar a el momento de embriaguez, ¿no? Y de ahí, bueno, se pueden emprender otro tipo de conductas, ¿no? Por ejemplo, besarte, ¿no? O tener contacto con alguien, aunque a lo mejor de forma consciente no lo harías. Pero es ese desenfreno emocional que te lleva hasta eso. Pero porque hay una disregulación o hay un desbalance y entonces te lleva a tomar esas decisiones porque estás buscando sentir esa emoción de forma intensa, ¿no? ¿Cómo ves hasta aquí lo que te comento? Pues estamos bien mal en salud emocional. Algo, sí, coincido un poquito, pero fíjate que algo que sí es un hecho es que nos falta mucha alfabetización a nivel emocional, porque de ahí viene la correcta gestión de las emociones, ¿no? O sea, lo que debería ser como el ideal. Aunque no hay ideales, porque como mencionamos en un principio, son reacciones que no podemos controlar, pero sí podemos hacerlas conscientes. Fíjate que Entonces, cuando ajá, te escucho. estudiaba arte, Uh-huh. el maestro nos decía, ok, ya estás enojado, ahora ¿qué vas a hacer con esa emoción? Claro. Si no sabes qué hacer, pues pinta. Entonces, de alguna manera era algo terapéutico. Sí. Yo digo que todos los artistas ahí volcamos todo. Ay, yo tengo una onda con la arteterapia, güey. O sea, que siento que es efectiva cuando cuando se la das a alguien que no es artista. Pero si se la das a alguien artista, prácticamente le estás poniendo a hacer su oficio. Fíjate que aquí mencionas algo bien interesante de las emociones. Las emociones las podemos sublimar, es decir, transformarlas en algo nuevo. Así como te decía tu maestro, ¿no? Bueno, estás enojado, ¿qué vas a hacer con esa emoción? Bueno, yo puedo plasmar algo, ¿no? A través de la pintura, a través de la escultura. Yo voy a expresar a través de ese arte lo que estoy experimentando, ¿no? Lo que experimenté y me ayuda a desahogarme, a procesar, porque resulta también ser un ejercicio catártico, ¿no? Es decir, yo permito la salida de la emoción y me libero de esas ataduras, ¿no? Porque a veces las emociones, decimos, pues son tan intensas que nos atan. Entonces sí, la arteterapia es maravillosa y el mecanismo por el cual se procesa o se gestiona la emoción a través del arte justamente es la sublimación, que es un concepto de la teoría psicodinámica de Sigmund Freud. Fíjate qué interesante todo.
También, bueno, podríamos hacer hasta un especial de la relación artista-tristeza, ¿eh? Porque ahí hay todo un tema, una tesis enteras, o sea, muchas. Sí. Pero ya como que volviendo al tema, por ejemplo, si yo ya descubrí que soy adicta a cierta emoción o ya me di cuenta que todo el tiempo estoy buscando ponerme en estas situaciones, ¿cómo puedo superarlo? Ok. El primer paso sería hacer consciente o ser conscientes de la emoción que estoy experimentando o de la emoción que estoy buscando, ¿no? Aquí hay algo también importante que mencionar. Hay un eje importante dentro de los procesos, dentro de la salud mental y la psicología, que es el eje motivación-emoción. Entonces, las emociones son reacciones, decíamos, que van a llevarnos hacia un objetivo, ¿no? Es decir, hay una motivación de por medio. Y puede ser una relación bidireccional. Lo que nos motiva es porque nos emociona. Y lo que nos emociona suele ser un motivante para emprender una acción. Entonces, por ejemplo, ante una conducta poco favorecedora, dígase, consumir una sustancia me hace sentir desconectado de la realidad y me va a generar al mismo tiempo una emoción, ¿no? Placer, alegría. Y eso me facilita desconectarme, ¿no? De la emoción negativa asociada previamente. Entonces, está este vínculo o esta relación de motivación-emoción, ¿no? ¿Qué es lo que me motiva a esa conducta? Pues bueno, la búsqueda de la emoción que se desencadena tras llevar a cabo esa conducta, ¿no? Por ejemplo, fumarte un cigarrito, ¿no? Tomar una cerveza o consumir algún otro tipo de sustancia. Pero darnos cuenta que no es en sí misma la sustancia lo que nos está llevando a eso, sino que es lo que desencadena, ¿no? Es decir, la emoción que nos produce el llevar a cabo ese acto, ¿no? Que en este caso podría ser el de consumir una sustancia. Yo primeramente tendría que ser consciente de eso, ¿no? Es decir, bueno, realmente estoy bien consciente, tengo bien presente por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo, ¿no? Por un lado. Después cuestionarnos si eso me hace sentir bien con lo que soy. Porque hay personas que, por ejemplo, cuando justo se empieza a salir de control la conducta, en este caso, por ejemplo, que estoy tocando el tema de la conducta adictiva, porque aquí quiero hacer un paréntesis. En las adicciones, por definición, una adicción es una conducta repetitiva. De ahí a que sea bueno o malo para ti es una cosa muy diferente. Porque tú puedes tener una adicción, tú puedes tener conductas repetitivas, pero que no te afecten, ¿no? Que no te sacan de tu funcionalidad o de tu rol. Pero hay situaciones, ¿no? Hay conductas que conforme va pasando el tiempo, se va saliendo de las manos esa situación, esa conducta, y entonces ahora sí te hace disfuncionar. Por ejemplo, alguien que por hacer o por buscar eso, esa conducta adictiva, va dejando de lado sus tareas o sus compromisos de vida importantes, ¿no? Por ejemplo, alguien que por ponerse una borrachera deja o falta el trabajo, ¿no? Entonces ahí es cuando empieza a haber ya un trastorno, empieza a ser un problema. Si yo me echo una que otra cervecita de forma esporádica cada fin de semana, bueno, mientras yo sea funcional, pues sí va a ser una conducta adictiva, pero hasta dónde te está generando problemas, ¿no? Eso en el ámbito psicosocial, ¿no? Es decir, de tus relaciones, de tu funcionamiento social. Porque también pues sería importante ahí mencionar que puede haber daños a nivel físico, ¿no? Como por ejemplo fumarte un cigarrito, pues un cigarrito muchas veces te ayuda a contrarrestar emociones negativas, ¿no? O sea, me siento muy ansioso, me siento desesperado, estoy experimentando miedo, me fumo, perdón, un cigarrito y me regula, ¿no? Me ayuda a sentirme un poquito más tranquilo, ¿no? Me hace desconectar o reconectar incluso conmigo mismo.
pero sabemos que el cigarro a la larga, pues bueno, puede traer unas consecuencias a nivel físico, ¿no? Problemas pulmonares, enfermedades respiratorias, otro tipo de problemas, etcétera, a largo plazo. Entonces, yo tendría que primero ser consciente de justo esas emociones, ¿no? Porque toda emoción va asociada a una reacción, a una conducta, a una respuesta. Entonces yo tendría que ser consciente de eso y entonces empezar a trabajar en eso y buscar otras formas de gestionar la emoción o de autorregularme. Entonces, ese sería como este primer paso, ¿sabes? De ser consciente, cuestionarme si la emoción y la conducta que precede a la emoción me están llevando por el camino que yo quiero, ¿no? ¿Esto está bien para mí? O a la larga me puede llegar a producir problemas o incluso me está produciendo problemas, ¿no? Me está generando conflictos, ¿no? Porque a lo mejor ante una ira, ¿no? Ante el enojo, yo soy poco tolerante y entonces suelo, por ejemplo, algo que me disgusta, por mínimo que sea, algo que me resulte desagradable, y en estas relaciones del amor, ¿no? Actualmente, por ejemplo, algo dicen, algo por mínimo que sea, y desaparezco, que es este gosteo, ¿no? Entonces, de repente, pues parecía que todo iba bien, ¿no? Nos llevábamos bien, estábamos conectando súper padre, pero alguno de los dos dice algo que al otro le parece desagradable, que no le hace clic, ¿no? Que dicen, ¿qué onda? Entonces, a veces ya ni siquiera das explicaciones, ¿no? ¿Pero por qué? Porque se viene gestando algo. Recordemos que las emociones se asocian a experiencias y a conocimientos previos. Entonces, a lo mejor la persona que hace el gosteo, no sé, que desaparece, llega a un punto en el que dice, ay, no, ya sé por dónde va esta, ¿no? O ya sé por dónde va este. Y entonces, para evitarse un sobreesfuerzo, que a veces cae un poquito en el egoísmo, pero esto viene también, esta acción, el gosteo, o sea, me evito esa situación, me evito lo desagradable, me evito lo cansado que puede ser y simplemente desaparezco, ¿no? Pero también pensemos que el que hace el gosteo está llevando a cabo esa conducta o esa acción, pero que a él le está predeciendo una emoción. Entonces, ¿qué es lo que está experimentando esa persona en ese momento? Quien hace el gosteo, pues, por ejemplo, se está sintiendo triste, ¿no? Se está sintiendo con miedo y dice, ay, no, ve, o sea, estoy experimentando esta emoción tan intensa que lo que quiero es evitármelo y mejor desaparezco, ¿no? Y ya sin dar más explicaciones, sin decir por qué, bueno, porque corto de tajo esa emoción. Aquí la situación es que cae un poquito dentro del terreno del egoísmo y que bueno... Caes caes mal, mijo, caes mal. Aquí lo que pasa justo es que al caer en ese egoísmo pues hay poca responsabilidad afectiva, ¿no? Y eso es algo dentro también de alfabetizarnos, ¿no? De conocer de las emociones, pues no solo es ser consciente de la emoción, ¿no? Sino que también ser conscientes de esta relación o de este eje emoción-acción y que nuestras acciones van a tener un impacto en el otro. Entonces, es todo así ¿cómo decirlo? Ay, se me fue la palabra en este momento, pero es una cúpula, ¿no? De situaciones que tienen que ver con el tema de las emociones, ¿no? Pero sin duda, el primer paso es reconocerlas, ser conscientes de ellas y aceptarlas, ¿no? Porque también eso es algo bien complicado. El que hace el gosteo justo se está sintiendo tan mal que dice, ay, mejor bye, desaparezco, pero porque es una forma para él inmediata de cortar esa experiencia, esa emoción negativa, ¿no? Lo cortas de tajo, lo cortas rápida e inmediatamente y ya ni siquiera te das el tiempo de experimentar la emoción, ¿no? Entonces, pues bueno, también es importante aceptar las emociones y aceptarlas como vienen y como lo que son, ¿no? Entonces es bien valioso, por ejemplo, si tú te sientes triste, por ahí dicen, también es un dicho, ¿no? Muy popular, que dicen, una lloradita y a seguirle, ¿no?
porque necesitas también sentir la emoción, necesitas experimentarla para poder gestionarla. No es simplemente dar la vuelta o darle la espalda, porque entonces pues ahí nada más vas acumulando O sea que situaciones. podemos decir que una vez que la reconocemos hay que abrazarla, hay que vivirla y luego soltarla. Exactamente. Y como les decía, las emociones son temporales, ¿no? Entonces, 20 minutos, ¿no? No me puedo estacionar más de ese tiempo en la emoción, dejarlo ir, ¿no? Y bueno, ahí entran otras técnicas también para ayudar a hacer esa descarga emocional o esa catarsis, ¿no? Que mencionamos. Por ejemplo, cuando estamos muy enojados, suele ser de mucha ayuda gritar, por ejemplo. Y aquí, por ejemplo, yo lo que les recomiendo mucho a mis pacientes es, tienes ganas de gritar, grita. Y grítale a una almohada, grítale a un peluche, ¿no? Pero descárgalo, no te lo quedes, ¿no? Hay quienes, por ejemplo, el enojo les da energía, ¿no? Se sienten activados. Entonces, ¿qué es lo que les aconsejo a mis pacientes? Golpea un cojín, golpea una almohada, da patadas, ¿no? Salta. ¿Por qué? Porque tienes que también gestionar, les decía hace rato, ahí se genera ante una emoción todo un cóctel bioquímico, ¿no? Hormonas, neurotransmisores, entonces necesitas descargar toda esa energía que cargas, porque si te lo quedas, bueno, una de las consecuencias vienen a ser las somatizaciones. Al rato, dolores de cabeza, dolores de estómago, la colitis, pero porque son muchas cosas que no se gestionan y que tienen que ver con las emociones. Por ejemplo, cuando nos sentimos ansiosos, yo le aconsejo a mis pacientes para procesar la ansiedad. Hay quienes, por ejemplo, empiezan a tener reacciones fisiológicas inmediatas, ¿no? Que, por ejemplo, sudan, ¿no? Hay sudoración de manos o hay sudoración en el rostro, en la cabeza. Hay taquicardia, ¿no? O sea, empieza a latirme más rápido el corazón, se me aprieta el pecho. ¿Qué pasa? Hay algunas personas que les funciona muy bien las técnicas de respiración, ¿no? Respira profundo, tranquilízate. Pero ¿qué pasa cuando es tan intensa la emoción que no me da tiempo de respirar profundo o la respiración no me funciona? Bueno, hay otras técnicas. Por ejemplo, algo que nos contrarresta, hacer sentadillas, ¿no? Si la persona puede, yo le recomiendo, haz sentadillas. Y en ese momento haz 5, 10 sentadillas, 15, hasta que te canses. Pero eso te ayuda a liberar esa energía contenida. Hay quienes, por ejemplo, que les sudan las manos, se sienten muy ansiosos, toma un cubito de hielo. Si tienes a tu disposición un cubito de hielo, siempre no directamente, ¿no? Es decir, hay que tener cuidado, ya sea, por ejemplo, con un trapito o con una bolsa, algo que sea una barrera entre tu piel y el hielo, y toma el hielo, para que también se contrarreste toda esa energía que se contiene, ¿no? Otra recomendación, por ejemplo, que suelo hacerle a las personas, tiene que ver con ya otras técnicas un poquito más, pues, detalladas, pero bueno, para ello hay entrenamientos, ¿no? Que justamente pues nos permiten ir gestionando las emociones. Pues aunque no lo creas, ya llegamos al límite de tiempo. Ay, qué triste. No te preocupes, me queda claro que vamos a hacernos la saga de las emociones. Sí. Porque este tema da mucho para hablar y la verdad pues, es que la gente lo confunde, la gente... Yo en ella me incluyo, ¿no? Cuando yo empecé terapia, pues me dijeron, es que esto tiene que ver con este asunto y esto tiene que ver con tal, y yo así de, ¿y esto qué es, no? O sea, yo pensando que lo sabía, y cuando voy investigando no lo sé, o cuando la psicóloga me lo explicaba, nada que ver con lo que yo pensaba que era. Entonces me di cuenta que en educación emocional estamos bastante mal. Sí. Entonces tendemos a confundir cosas que no. O sea, yo por ejemplo, la dignidad pensaba que tenía mucho que ver con el trato que me daba la gente. Cuando descubrí que tenía que ver únicamente conmigo y cómo me percibía, uy, el mundo me cambió. Así es, sí, o sea, el ser conscientes de el aprender, ¿no? El conocer sobre las emociones también nos permite tener otra mirada, ¿no? Otra perspectiva de lo que está sucediendo. Sí, totalmente. Entonces, pues te lo dejamos de tarea. Vamos a seguir con este tema en otro especial. Yo creo que haremos un episodio por mes. No sé si estás de acuerdo.
yo encantado. Pues felicidades, oficialmente abrimos la sección de Carlos. Excelente. Entonces, pues nos estamos viendo. Muchas gracias a producción, gracias querido público. Esperemos que esto les sirva. Si saben de alguien que lo necesite, pásenlo, rólenlo, compártanlo, porque ya saben, esta es información que debe de circular, no se la deben de quedar. Entonces, pues muchas gracias Carlos por tu atención y eso sería todo. Un gusto y abrazos y saludos a todos. Saludos. Bye. Bye.